pie para comenzar, pues a comentar un poquito hoy lo que vinimos a hablar, de que, de un poco de la creatividad. Marieta y yo estuvimos conversando bastante de cara a preparar todo este webinar y ver cómo lo podíamos enfocar y qué creemos que es lo que queremos compartir aquí. Y, y bueno, en la creatividad hay mucho, mucho que decir, entonces hay que escoger algo como bastante específico. Y un poco lo que empezamos a pensar fue que ciertamente, Sí, eso aquí el mouse. ya va, pero es que esto, Ahí. Hola, Hola. Mariate y yo. Para quienes no nos conocen, Mariate y yo soy Cristi, ella es Mariate. Pues bueno, trabajamos en Brand Crops. Yo soy cofundadora y directora creativa de Brand Crops y tengo el grandísimo honor de trabajar con Mariate como supervisora creativa y supermaster copy creativa, entre muchas otras cosas, muy en la mano con ella. Trabajamos bastante en conjunto en la creación de campañas, en supervisión y pues ayudar a impulsar el equipo todo el equipo de Brand Crops creativamente. Un poco nuestra meta y nuestro objetivo es hacer que todo lo que salga de aquí sea súper creativo, sea cada vez mejor y que, bueno, Con una intención con también. una intención y que justamente, pues bueno, no sea solamente una idea por ser una idea, sino que esté muy atado a la estrategia que hay por detrás, que tenga consistencia con lo que es la marca, que realmente sea algo que nos ayude a construir marca, eh, pero que tenga un sentido, que sea ese tipo de cosas que lo ves y dices, ok, va a tener resultados, va a funcionar, realmente va a llevar la marca a algún sitio. Entonces, queríamos venir hoy acá a compartir un poquito nuestra visión, pero lo queríamos hacer de una manera un poquito diferente y por eso le queremos dar la bienvenida al primer webinar que viene con cortes publicitarios. Entonces, evidentemente no podíamos hablar de la creatividad en el mundo publicitario, en el mundo del marketing, sin pues traerles muchos ejemplos, y evidentemente, pues bueno, aquí queremos aprovechar todo lo que está sucediendo en la industria, ver cosas distintas, traer un poco de inspiración y sobre todo como indagar un poco más de cómo se llegan a esas ideas, cómo sucede todo esto, cómo podemos ver ya un resultado final y echar los pasos para atrás para entender cómo se empezaron estas cosas de manera que podamos ir teniendo un poco más de ejemplos y guías de cómo poder llegar allí nosotros. Entonces, un poco por donde comenzamos el camino con esto es que nos damos cuenta que muchísimos creemos que no necesariamente somos creativos y, y nos bloqueamos nosotros mismos por entender de dónde sacar esas ideas o de repente pensamos una idea y muchas veces al día pensamos en ideas distintas y el día no las pasamos en eso. Pero ¿cuántas veces esas ideas las llevamos a la realidad o las podemos llevar a la acción? Y no solamente se trata porque realmente vayamos a producirlas, que se vaya a ver puesta esa idea en una valla en la calle, no se trata de eso, sino de cómo hacer que realmente esa idea tenga sentido y que tenga sentido poderlo llevar a la vida. Entonces, muchas veces tenemos de 100 ideas que pueden suceder, muchas veces a veces nos cuesta llegar a ese punto, pero muchas veces no son ideas que son fuertes porque no están pensadas desde el punto de vista correcto, no están pensadas tomando en cuenta todas las variables que son necesarias pensarlas y no están creadas como que en base a una estructura. Entonces, hay dos lados. Hay esas personas que de repente se sienten que no son suficientemente creativos, que quizás están aquí buscando un poco esa inspiración de cómo poder llegar a ideas y cómo poder activar un poco el cerebro en ese sentido. Pero también están las personas que quizás realmente tienen muchas ideas, pero no saben cómo darle una estructura lógica o cómo de repente hacer que tengan un poco más de sentido o que puedan llegar a la vida porque se van concretando, se van teniendo más forma y van convirtiéndose en algo un poco más tangible. Y cuando hablo de tangible no hablo necesariamente de estar en la producción ya, sino de que la idea tiene sentido, es redonda, vive por sí sola, casi que vive sin vivir en el mundo real. Sí, porque nos pasa mucho que, bueno, al final las ideas son muy frágiles y para poder construir buenas ideas tenemos que tener como ciertas cosas un poquito estructuradas en la cabeza. A nosotros nos pasa mucho que nos dicen, bueno, ¿y cómo se te ha ocurrido esa idea? ¿Y esa idea de dónde viene? ¿Y esa idea tal? Primero de todo, pues obviamente como en todos los trabajos hay una experiencia detrás, pero también os venimos a traer como algunas herramientas que nosotros utilizamos para construir con un poquito de fundamento. Y ahí viene un poquito el tema de la creatividad, ¿no? Que la creatividad al final es un mundo tan amplio que pues se diluye, ¿no? Y que al final estamos buscando crear una idea con un sentido, con un objetivo y tal, y se meten tantos factores y tantos elementos alrededor que podemos perder la creatividad en hacer cosas que sean como más funcionales por un poco resolver, que al final ya no sabemos dónde empieza y dónde acaba la idea,
que no sabemos a qué público le estamos hablando exactamente. Entonces, para tener creatividad primero hay que ordenar un poquito, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que venimos a contaros un poquito ahora y a responder unas preguntas que todos nos hacemos, ¿no? Porque al final la creatividad siempre nos pasa que la vemos mucho en el ojo ajeno y no la vemos tanto en nuestro ojo. Hay un montón se podría abordar esta pregunta desde un montón de puntos de vista, pero bueno, nuestro principal punto de vista que os traemos hoy es un poco cómo funcionamos en el día a día y cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Al final nos pasamos en el día a día funcionando con un 20% de nuestro cerebro que es el que te permite ejecutar acciones y el que te permite que tu día no se frene, ¿no? El que te va pensando en el metro, tengo que coger el metro a 10 para poder llegar a 1:30, llego a 1:30, voy andando al trabajo, de camino me encuentro en una cafetería, ¿me da tiempo para no tomar un café? Sí, no. O sea, como que es ese 20% funcional el que te hace moverte, ¿no? Y al final que, bueno, nosotros lo decimos, el que te hace sobrevivir y el que hace que tú puedas ser una persona productiva, ¿no? Entonces, tenemos tantas cosas en el día que funcionar con ese 20% es suficiente, pero ¿qué pasa con el otro 80% del cerebro que se está fijando en la parte emocional? Que se está fijando, por ejemplo, de si entras en el metro, pues mira, estoy viendo una persona que está entrando con la cara súper alegre, muriéndose de la risa que le habrá pasado esta mañana, y tu cerebro empieza a irse como por zonas más sensibles, más emocionales, pero que al final no las dejamos entrar, porque bueno, nosotros estamos muy preocupados de llegar a tiempo, estamos muy preocupados de cómo va a ser nuestra primera reunión o cómo fue la última de ayer, y nos ponemos una canción y nuestra parte emocional nos lleva de esa canción a un momento del verano, o nos lleva de esa canción a, bueno, un recuerdo con una amiga o tal, pero enseguida lo bloqueamos, ¿no? Porque entra otra vez la parte funcional. Entonces, las personas creativas lo que hacen es como abrirle esa puerta a la parte emocional de una forma consciente. Y abriéndoles esa puerta lo que hacemos es que empiezan como nuestros pensamientos paralelos, laterales, ¿no? Que es, no solo estoy subido en el metro, sino que empiezo a pensar lateralmente qué es lo que pasa en el metro, ¿no? Exactamente. Y aquí también, cuando hablamos de ese 80% del cerebro, piensen que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo lo que comemos, a todas las personas a las que conocemos, todo eso se va almacenando dentro de nuestro cerebro. La manera que a mí me gusta mucho de la creatividad es que básicamente se trata de unir puntos, de vas por el mundo absorbiendo como una esponja, y por eso es tan importante como que mantenerse inspirado, viendo cosas nuevas, yendo a lugares nuevos, teniendo curiosidad, porque estamos absorbiendo información, de manera que ya al momento de presentarte con ya un reto más tangible, aquí estamos hablando directamente de algo en el trabajo, por ejemplo, que estamos hablando con una marca, con algo más tangible, puedas abrir esa puerta y acceder a esa parte del cerebro que tiene almacenado millones y millones y millones y millones de archivos de cosas que has visto, que has leído y que te pudiesen funcionar. Entonces, a medida que podemos irle dando estructura a ese pensamiento creativo, esa estructura consiste básicamente en poder activar esos puntos, poder activar esas conexiones que existan y poder tener herramientas que nos ayuden a generar esas conexiones. Muchas veces puede pasar que de repente, no sé si a alguno le ha pasado, me imagino que sí, pero de repente te viene un pensamiento como muy, muy random, muy loco que dices, ¿por qué estoy pensando en esto? Porque toda esa información está almacenada en tu cabeza. Entonces, si vamos dándole forma a esto y abrimos, lo que dice Mariette, abrimos esta puerta y nos permitimos como acceder a todo esto, es cuando podemos empezar a activar la creatividad, pues para poder generar ideas de hecho, interesantes. es como un poco complejo de explicar y ayer o esta semana estábamos viendo un vídeo de una charla TED como que de un creativo también que estaba explicando la creatividad y contaba precisamente eso, ¿no? De cuántas veces nos ha pasado de tener una discusión, en el momento de decir algo funcional en plan respuesta automática y luego en un café decir que tenía que haber dicho esto. Exactamente. Y ahí es donde sale la creatividad, cuando tú dejas esa puerta funcional un poquito más bloqueada y te dejas entrar por lo emocional. Por eso también pasa mucho que, pues puede sonar un poco cliché también, pero bueno, creo que es importante que pasa mucho que dices como que, bueno, cuando estás bloqueado, sepárate del problema, ve y pasea, ve y juega un juego, ve y sal con unos amigos, haz otra cosa, como no solamente por separarte del problema, sino por también por dejar que se abra un poquito más esa puerta del cerebro emocional, que se abra, se active otra parte del cerebro, pues para como reconectar un poquito esas... Sí, pero realmente funciona. Entonces, cuando abrimos esta puerta, Pensé que era un extraño al final, bueno, un poco lo que venimos a contar es que la creatividad es un músculo también, ¿no?
que necesita estructura, como os comentábamos. A ver. Ay, ¿qué nos está pasando? Entonces, la primera estructura que os traemos viene muy de la mano con lo que venimos contando de abrir la puerta, pero bueno, esto también tiene una teoría que es el diverger y converger. Al final, la creatividad o para hacer ideas tiene que tener estas dos fases súper necesarias. Es tan necesario el diverger para empezar a abrir caminos, a plantearte cosas, a dejar que todo entre en la idea, porque estás en un momento de libertad creativa y eso te lo tienes que permitir, porque si siempre estamos con los stoppers o con poniéndonos trabas o diciendo esto no va a funcionar o tal, nunca vas a llegar o es más complicado llegar a otros caminos, ¿no? Entonces te tienes que permitir diverger. Lo que nos permite, cuando hacemos esta cantidad de ideas, es decir, que nos permitimos a tener cantidad, es justamente cuando estamos entrando y tocando de la puerta y rascando un poquito en ese 80%. Exacto. Si no hacemos esa ampliación primero, no salimos de ese 20% porque estamos pensando en una solución inmediata, de lo fácil, lo más inmediato. Y a todos nos va a pasar, o sea, hasta la persona que tenga haciendo creatividad desde hace 50 años le va a pasar que lo primero que va a rascar va a ser como lo más que está en automático, lo más obvio, digamos. Sí. Por eso es que hace falta ir primero para cantidad y luego ir convergiendo, pues para justamente Exacto. poder llegar a cosas que vayan teniendo más sentido. Sí, pero pasa mucho que al final, que la parte de diverger, como es más amplia y explora muchos caminos, y tú al final tienes que resolver, o sea, al final tienes que presentar una idea o presentar un trabajo, lo que sea, como que no le damos la importancia y el espacio y el tiempo y es súper importante. Pero bueno, es tan importante diverger como converger. ¿Qué es? Que es ir escogiendo ideas y ir viendo qué nos puede funcionar o no. En la fase de converger, bueno, hay muchas formas de converger, pero os hemos traído como la más publicitaria o la más marketingiana, que al final es, converger no es decir que no, ¿vale? A ideas, es ponerle filtros. Es decir, hay un montón de ideas que a lo mejor nos salen en diverger, que decimos, oye, esto puede estar chulo, no es un no, pero es un si le pongo ciertos filtros de los objetivos que yo tengo que cumplir, ¿funciona? Pues no funciona. Entonces la aparco. Pero decirnos que no nos ayuda nunca. Entonces, ¿cuáles son esos filtros? Pues llegamos al famoso brief, ¿no? Que el brief, bueno, el brief es cómo funcionamos todos. Esto es un ejemplo de brief ideal. Sabemos que no siempre tiene todas estas patas cubiertas, pero antes de ponernos incluso a diverger, tenemos que pensar qué contexto estamos pensando la idea, en qué situación estamos, cuál es la situación de la marca. ¿Es una marca que tiene 150 años? ¿Es una marca que es nueva? ¿Es una marca que solo funciona en un país? ¿Es una marca internacional? O sea, un poco entender el contexto de la marca. Luego tenemos que saber muy bien cuáles son los objetivos de esa marca, qué objetivos quiere cumplir. Pues tiene unos objetivos, pueden ser de ventas, pueden ser unos objetivos de público, pueden ser unos objetivos de expansión. O sea, ¿qué es lo que quiere la marca conseguir a largo plazo, ¿vale? No en la inmediatez. ¿Con quién estamos hablando? O sea, ¿cuál es nuestro público objetivo? Eso es uno de los pilares fundamentales de un brief, porque al final si no sabes a quién le estás hablando no le vas a mandar el mensaje adecuado. ¿Cuál es el principal mensaje? O sea, ¿qué es lo que quiere transmitir la marca? O sea, es una marca que quiere transmitir unos mensajes de acción, de inspiración, de conocimiento. O sea, ¿qué son los mensajes que quiere dar esta marca? El soporte aquí ya es un poquito más racional o emocional, es decir, estamos pensando una idea que se soporta sobre argumentos racionales, el 20% de la población tal, o es una idea que se soporta sobre argumentos emocionales, que es como, bueno, septiembre es la cuesta de enero para las vacaciones, ¿no? Son argumentos más emocionales. Esto si nos lo da la marca en el brief, nos ayuda muchísimo. Evidentemente aquí hay un montón de cosas que se pueden desarrollar después en la idea, ¿no? Pero tener todo esto atajado ayuda a diverger, perdón, a converger un montón. Y no solamente eso, sino que también sí, lo que no tenemos, tener claro que estas son las cosas que nos van a ayudar a llegar a una idea que tenga resultados o que esté más atinada a lo que hace falta. Pero claro, si tenemos alguna de estas cosas que nos esté faltando, tenemos claro qué hace falta aclarar un poco pues para poder mejorar cómo hacer esa idea. Yo esto lo veo mucho como, por ejemplo, vámonos no sé si aquí alguien pinte, por ejemplo, pero vamos a suponer que pintamos. Si cogemos una hoja en blanco, pintar o escribir, lo que sea, si no cogemos una hoja en blanco,
eso intimida muchísimo porque no tienes ningún tipo como de parámetro de qué hacer. Es básicamente Exacto. como ponerte mucho con tu imaginación y hacerlo. Evidentemente, es algo como bastante dibujo libre, pero ponte que te mandan a hacer algo y no te dan ningún tipo de estructura, no te dan tipo de nada, sino simplemente una hoja en blanco. Cuesta muchísimo más dibujar y crear sobre una hoja en blanco o una habitación blanca que cuando tenemos ya ciertas guías de lo que hay que hacer. Es distinto decir, haz un dibujo a que realmente digo, haz un dibujo de una rosa, que sea roja y que tenga espinas. Que bueno, que dale, ya sé lo que puedo hacer. No quiere decir que eso significa que nos va a bloquear o nos va a hacer que no tengamos creativos, al contrario, nos va a ayudar a dar estructura Claro. para que podamos pensar en el lugar adecuado. Fíjense Claro. que aquí lo que estamos haciendo es básicamente guiando un poco hacia donde tiene que ir el pensamiento para que podamos llegar al lugar adecuado y pensar en el sitio que es. Obviamente, porque si no, pudiésemos pasarnos la vida pensando en un montón de ideas y no necesariamente van a funcionar y volvemos a lo que dijimos al principio. Se quedan en ideas en donde ya se quedaron ahí en cosas que pueden Que ser ideas o cualquier no. cosa lo puede tumbar. Porque... Exactamente, porque no necesariamente va a funcionar para los resultados que necesita la marca, la empresa, el cliente o lo que sea. Exacto. Bueno, por terminar teníamos el insight de marketing, que bueno, son datos de marketing importantes que pueden afectar a la idea, el tono y la voz, súper importante porque el tono y la voz en creatividad nos posiciona en una marca más disruptiva, nos posiciona en una marca más clásica y súper importante, yo creo que para mí lo más importante de casi es las barreras, o sea, a veces pensamos como ideas que nos funcionan en absolutamente todo y nos dicen, no, es que esto ya lo sacó la competencia el año pasado. O sea, entender cuáles son nuestras barreras también es importante. Y hay muchísimas marcas que esas barreras pueden ser temas legales. Por Exactamente. ejemplo, tienes que comunicar alcohol y no puedes comunicar alcohol. Entonces, ¿cómo lo comunicas desde otro punto de vista? Exactamente. Después de esta estructura más de, para ponernos a pensar, queríamos pasar por una parte como fundamental antes de llegar a la idea que es el insight. Y aquí hacer una diferenciación. No es lo mismo un insight de comportamiento, que es el que construye ideas, que un insight de marketing. Voy a poner un ejemplo súper sencillo. Un insight de marketing puede ser para una heladería, es, bueno, pues nuestra temporada alta es de mayo a septiembre. Eso es un insight de marketing, es un pico de venta que tiene marketing en cuenta para poder hacer acciones en ese O espacio. nuestro mejor canal de comunicación es Exacto. tal, o el Pues, producto que mejor se vende el nuestro es X. exacto. Y un insight de comportamiento sería, la gente consume helados en verano para refrescarse, normalmente cuando sale de una cena en un paseo marítimo. O quizás para ponerlo más emocional, el helado de toda la vida es conocido como un excelente, ¿cómo decir, compañero? Para una persona que ha terminado una relación y está en su casa pasando la mano, entonces se come su helado. Es Exacto. como algo que quizás va más a la parte emocional de cuál es el rol que tiene o bien ese producto, o bien esa temporada, o bien algo de que lo que está pasando en la vida del consumidor que sea real. Al final del día, el insight se consiste en conseguir algo que sea verdad. Verdad, un comportamiento de verdad. ¿Y por qué nos queríamos pasar el insight? Porque el insight es fundamental para hacer ideas robustas. O sea, cuando al final tienes un buen insight, puedes llegar a diferentes tipos de ideas que a lo mejor podrán salir mejor o peor, pero si el insight es bueno, la idea seguramente no se caiga. Y al revés, si tienes una idea que no está fundamentada en un comportamiento de tu público real, es más fácil que se caiga. Sí, aquí lo que yo creo que también es importantísimo es que la parte de que es verdad. Porque muchas veces ya hay muchísimas campañas en la vida que han salido que de repente hay un insight, pero es un insight un poco flojo, que en verdad no es 100% verdad. Es No es como, para todo el no es para mundo. todo el mundo, está un poco jalado de los pelos y dices como Sí, que bueno, está tratando de como que normalizar una cosa que en verdad no es una verdad absoluta. claro. De hecho, hemos traído algunos, bueno, ya lo iremos viendo en nuestros cortes publicitarios, como algunos cortes publicitarios más actuales y otros que tienen años, pero que al final son buenos porque tienen un buen insight. Pues es un buen ejemplo de eso. Y eso nos lleva a nuestro primer corte publicitario. Exacto. Publi, volvemos en, aquí vamos con el primero.
Caballero, ¿está usted bien? Yo estupendamente, solo que mi casa estaba aquí y ya no está. No se preocupe. ¿Sabe su dirección? Dirección, yo ¿Me permite su cartera? no irá a robarme usted, ¿no? No, tranquilo. Voy a llevarle con su familia. Hace frío esta noche, ¿verdad? Pero ya se está acabando el año, ¿eh? ¿Vio usted el partido el domingo? Sí. Que 3 goles marcaron, ¿eh? Es que hay que ver cómo juega Di Stéfano. Madre mía. ¿A qué es el mejor? Sí. Y Estefano es el mejor. Es que cómo corre por todo el campo. ¿Qué tío? La saeta rubia. Sí, la saeta rubia. Cuando coge la pelota empieza a pasar a la gente, llega a la portería y... ¡Oh! No se preocupe. ¡Qué bonito! Yo que soy de Madrid tengo que decir que ojalá hubiera hecho este anuncio en Madrid. Bueno, quisimos traer este corte publicitario porque al final en este spot cubre muchas de las cosas que hemos hablado, sobre todo de Brief. Aquí se ve que hay un buen insight, que al final es que en la afición del Atleti lleva su escudo por delante de lo que suceda, más allá de que no ganen un partido, más allá de que haya... Bueno, pues al final el Atleti es un equipo que lo que más orgulloso está es de su afición y de su escudo. Teníamos tienen una buena idea, que tiene una buena ejecución, que al final es, oye, puede pasar que una persona mayor se te ponga a hablar de fútbol y te hable del Real Madrid y tú, como eres del Atleti y al final tu escudo es lo importante, pues puedes dejar tu escudo al lado. ¿Cómo podemos hacer más fácil esa conversación? Pues que una persona se suba en un taxi, porque al final los taxistas son los que tienen colgados los escudos. Como que al final va uniendo muchos puntos y hace que la idea sea consistente. Claro, pero la idea en sí es muy sencilla, es simplemente demostrar la importancia de los valores y la práctica que hay del Atleti para de una manera diferente. Entonces, a mí lo que me parece súper interesante de esto es que está buscando construir marca y reforzar lo que son esos pilares fundamentales de la marca a través de insights que son reales, cosas que son verdad y a través de la emoción y un muy buen storytelling. Entonces, bueno, después de ese primer corte, empezamos aquí. ¿Sabes esto? Sí, Ahí tienes las... Ahí está. Ok. Entonces vamos a pasar por 5 ejercicios diferentes para poder justamente darnos un poco de estructura a ese pensamiento creativo y facilitarnos al momento de pensar en ideas mejores, ideas con mejores resultados y pues ayudarnos a que no nos sintamos que estamos tirando flechas al aire o en la oscuridad. El primer ejercicio lo llamamos romper las reglas. ¿Y en qué consiste básicamente? Se trata que al momento de tener ya claro que tienes una situación, tienes un producto, tienes una marca, tienes sea cual sea de tu punto de partida, pues utilizas 3 parámetros distintos. Uno, empiezas a escribir lo que son las reglas. ¿Qué cosas son las normas de eso en particular?
ya explicamos un poquito. Por ejemplo, si fuese el ejemplo que estamos hablando ayer de la pizza. Ujú. Ponte que soy una marca de pizza, que estoy vendiendo pizza. Entonces, bueno, ¿qué son las reglas dentro del mundo de la pizza? Bueno, o las cosas que no puedes cambiar. La pizza es redonda, Sí. tiene los ingredientes, Masa. tiene una masa, tiene salsa, tiene queso, se come con las manos, Está asociado a una cultura está asociada a una italiana. cultura italiana, hay personas que a veces lo quieren comer con cubiertos. Suele ser más una cena que una comida. Tú puedes ahí. Listar todo lo que sea. Y aquí le puedes meter incluso cosas de tu marca. En mi marca, porque es una marca en particular de la que sea, cosas que son ya como reglas o normas dentro de Sí, ese que además escenario. ahí también, sabiendo tu marca, pues conocer más de, pues mi masa es extra fina y tiene tal. Exacto. O mis valores son, siempre voy a tener un pizzaiolo. O sea, Exacto. todas las normas. Entonces, de ahí eso lo escribimos y lo dejamos a un lado. Y decimos, vale, ok, listo, tengo mis normas, dejamos a un lado. Entonces, vamos a pensar, entendiendo ahí esas reglas y cuáles son las cosas que queremos lograr, a abrirnos a decir, bueno, ¿qué pasaría si, y ahí abrir la imaginación, qué pasaría si la pizza no se comiera con las manos? Sí. ¿Qué pasaría si la pizza no tuviese salsa de tomate? ¿Qué pasaría si, etcétera? O una pizza no se hiciera al horno, Cuadrada. lo que fuese cuadrado, lo que fuese. Ujú. Y ahí permitirnos abrir un poco e imaginarnos un mundo un poquito más distinto, o sea, como que darnos pie a abrir un poco ese pensamiento. Y luego pasamos a imagina si, y ya nos llevamos a el resultado. Entonces, por lo menos, ¿qué pasaría? Aquí estoy diciendo un ejemplo cualquiera, ya me voy con un ejemplo más tangible. ¿Qué pasaría si la pizza no fuese redonda? Imagina que fuese un restaurante donde todas las pizzas son de formas distintas, de estrella, de cuadro, de triángulo, de Ujú. cubo, da igual. Esto es una chorrada el ejemplo que estamos dando, pero para que lo vean desde el punto que puede ser mucho más sencillo a algo muchísimo más evolucionado. Paso rapidísimo, por ejemplo, un ejemplo mucho más grande, por ejemplo, cuando crearon los parques de Disney, se hizo más o menos este ejercicio y era un poco, nace, que esto yo no lo sé, me pareció súper curioso aprenderlo, que viene de que cuando Walt Disney quería llevar fantasía al Disney no, al cine, se dio cuenta que tenía muchas limitantes, entonces no podía hacer el show de luces que quería hacer o que lloviera en la mitad de la película o lo que sea, y ahí se fue haciendo como que toda esta serie de preguntas en lo que pasaría si tuviésemos control sobre cómo se muestra esto. Entonces, imagina un mundo en donde tengamos absolutamente control y que se pueda vivir en vivo y directo, casi que en persona, el mundo que nos creamos. Entonces, ahí nace un poco como Disneyland. Ujú. De aquí traemos un ejemplo que, bueno, corte publicitario, que es justamente, nos refleja un poco esto, Barbie. La verdad es que no hay un vídeo que sea suficientemente corto para poderlo mostrar aquí que tenga todo lo que se hizo para Barbie, pero ¿por qué nos parece interesante con este ejercicio justamente? Porque con Barbie, no solamente por la creación de la historia que se cuenta en la película, que si no la han visto, véanla porque es súper buena, sino también toda la campaña de marketing que se creó. Y si nos vamos a ese ejercicio de las reglas, el qué pasaría si, imagina un mundo que, Barbie justamente lo que se llegó a imaginar fue, vamos a crear un mundo Barbiecore, Barbieland, que Barbie esté por todos lados, el rosado esté por todos lados, vamos a cambiar como lo vemos las cosas para reposicionar por completo tanto el producto como el ideal del producto. Aquí parten de las reglas. Las reglas es Barbie está visto como una muñeca que es de plástico, que se quedó anticuada, que solamente sirve para esto u otro. Y el rol de la mujer El también. rol de la mujer, todo esto, y luego vamos avanzando en eso. ¿Qué pasaría si cambiamos esto? Cambiamos el paradigma, cambiamos cómo se percibe la Barbie, cambiamos todo lo que se está haciendo con esto y convertimos, imagina un mundo en donde sea el mundo de Barbie. Ujú. Y de ahí simplemente me paso rapidito por este video porque es un poco largo para el tiempo que Barbie, tenemos. the doll that was Pero introduced in 19... acá tenemos, fíjense, si se recuerdan cuando se lanzó esta campaña, se hicieron colaboraciones con más de 100 marcas distintas. Aquí tienen como los dibujitos. Con Xbox, con Airbnb, con Burger King, con maquillaje, con Gap, con Zara, con un montón de marcas de ropa, con Forever 21, con Que todo al el final, maquillaje. aquí hay una inversión muy grande, pero bueno, los Sí. resultados fueron que Barbie no la encontrabas en Navidad en ningún sitio, o sea, que tuvieron un pico de ventas brutal. Exactamente. Entonces, les recomiendo que si no están tan Is to empapados bring de lo que such- fue la campaña de marketing de Barbie, todas las acciones que se hicieron, que bueno, me imagino que lo habrán visto porque fue Barbiecore, pues lo busquen porque en verdad es bastante interesante.
el ver esto. Igualmente luego les vamos a mandar todos estos ejemplos por email para que puedan verlos más detallados en su Such as tiempo. o compartirlo con Barbie, sus the doll that was amigos. introduced in 1959 at Ejercicio número 2 es, lo llamamos cambio de roles. Básicamente este ejercicio consiste un poco en entender cómo, de cambiar perspectiva. Hay 3 formas de hacerlo. Uno, por un lado, podemos cambiar el rol desde el cual estamos pensando nosotros, entender, yo estoy pensando desde que soy Cristina, tengo esta experiencia de vida, tengo estas creencias, estas limitantes, pero tengo que pensar para algo completamente distinto. Entonces, cambiarte un poco de rol y pensar desde otro punto de vista. Entonces, cambias un poco, esto trabaja mucho la empatía, pero cambias un poco desde el punto en que empiezas a crear ideas para poder tener una observación diferente del problema y de lo que está sucediendo. Esa es una forma de cambiar de rol. Otra forma de cambiar de rol es cambiar el externo, es decir, lo que sucede. ¿Cómo podemos contar algo cambiando el rol de la manera como lo hacemos? Por ejemplo, si tomásemos, bueno, el ejemplo se lo muestro ahora. Ya se lo voy a mostrar por acá, que creo que va a ser importante. Sí. Estamos en una cama que ya ha usado alguien. En una habitación donde ya ha nacido más gente. Se nos pone un nombre que muchos ya tienen. Y 2 apellidos, que también. Vamos a un colegio que ya ha sido el colegio de otros. Viajamos a sitios que ya han visitado otros. Y vivimos en casas que han sido alquiladas, una y otra vez. Nos alojamos en hoteles en los que ya se han alojado otras personas. Nos peinan con cepillos que ya ha usado alguien antes. Y hasta comemos con cubiertos que han pasado por muchas bocas. Entonces, ¿quién nos ha metido en la cabeza que todo tenga que ser nuevo? Lo que necesitamos nuevo es la forma de ver las cosas. Wallapop. Entonces, aquí queda bastante fácil el ver lo que me refería con ese segundo punto de cambiar el rol de lo que estamos comunicando. En el caso de esto, Wallapop toma a una persona que es un referente del mundo de la moda, del fast fashion, de justamente el comprar cosas nuevas, y cambia el rol por completo que tiene esta persona dentro de la historia para contar justamente esto. Lo hecho está. ¿Quién nos metió en la cabeza que tenemos que comprar todo nuevo? Vamos a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, cambia un poco el rol de la manera en cómo contamos la historia que queremos contar. Y otra forma también de hacer este cambio de rol, este cambio de perspectiva, es reformular un poco el desafío que tenemos. Y esto puede ser tratando de reinterpretar o ver desde un punto distinto qué es lo que tenemos que hacer. Esto vuelve mucho al brief. En el brief, evidentemente, te va a salir, mira, tienes que hacer un post o lo que sea. Pero ¿qué pasa si entendiendo todo el desafío que tenemos lo reformulamos y decimos, no es que no tengo que hacer un post, yo tengo que crear una oportunidad de crear conversación con mi cliente final? Me cambia por completo qué es lo que tengo que hacer. No lo estoy viendo como que es un post, no lo estoy viendo que es como un spot de inicio, sino lo estoy entendiendo que tengo que crear una comunicación, tengo que crear una conexión, tengo que abrir la conversación. Entonces ya yo estoy pensando desde qué cosas puedo hacer, elimino todo lo que no esté creando conversación y ya lo pienso desde, ok, ¿cómo puedo yo iniciar una conversación? E incluso desde ahí te puedes llegar a un insight sobre cómo iniciar una conversación y de ahí puedes sacar toda una idea. Entonces reformular un poco ese desafío para verlo desde un punto de vista completamente distinto de cómo se hace. Volviendo un poco a este corte publicitario que teníamos de Wallapop, que es bastante interesante porque resalta un problema real y te replantea un poco la manera de ver Wallapop. También no queríamos solamente traer lo que fue el spot de tele, sino también un poco lo que pudieron hacer en redes sociales previo y posteriori, pero también hicieron una campaña de intriga que... Dios mío. Exactamente, que consistía en cosas que tenía que hacer en sus redes sociales para... Este es un mensaje para los medios de comunicación. Soy John Cortajarena y me ofrezco a la revista que se atreva a lanzar un número especial sobre consumo consciente y que hable de las fuerzas que nos incitan a comprar en exceso y sin pensar. Es posible que mi trabajo haya provocado que mucha gente desee comprar más ropa nueva. Ahora que soy más consciente del impacto que supone la industria de la moda, quiero utilizar mi influencia para inspirar a los demás. Así que hemos preparado junto a Wallapop una sesión de fotos en las que de una manera artística apuntamos algunas de esas presiones, porque cuando tomamos conciencia es más fácil ver las cosas de otra manera y empezar a consumir mejor. Las fotos ya están hechas, la ropa también. Os adelanto que todas las prendas y objetos que hemos utilizado los hemos encontrado en Wallapop. Si trabajas en un medio de comunicación y quieres publicarlas, escríbeme.
Y si no, te agradezco que compartas este vídeo. Seguro que así es más fácil que los medios se animen a escribir sobre ello. Gracias. All right. Mm. Poco más que agregar aquí, pero si tienen cualquier pregunta con este ejercicio, déjenlas en los comentarios o en las preguntas, en el Q&A y ya las vamos respondiendo. Ujú. Vamos con el Este ejercicio es un- número 3. Este es un mensaje para los medios de comunicación. Número 3. Ok, dos elementos le hemos llamado. La verdad es que los títulos nos los hemos inventado. O sea que si buscáis dos elementos en Google no creo que aparezca, así que si tenéis alguna duda nos lo comentáis. Bueno, la regla de que no siempre 1 más 1 son 2, esto también nos puede aplicar mucho a hacer creatividad. Es decir, muchas veces cuando cogemos y hacemos listas de Diverger o listas de roles o listas de cuáles son las reglas de mi marca o listas de tal, también podemos hacer listas de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, cogemos por un lado y ponemos una lista de atributos o de propiedades del producto o del público que lo consume o de lo que queramos, ¿no? Y de repente hacemos una lista enorme y nos damos cuenta que, de hecho, ahora vamos a ver un ejemplo de esto, pero voy a utilizar un caso que leí hace poco. Y nos damos cuenta que nuestro público o que compra muchas plantas. Entonces cogemos una planta, ¿vale? Y luego por otro lado hacemos una lista de nosotros queremos salir en un medio de comunicación y hacemos pues redes sociales, televisión, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y hacemos listas de medios y cogemos y elegimos televisión o elegimos cine, por ejemplo. Entonces, vamos a inventarnos una historia en la que una planta tenga algo que ver con el cine. Y entonces creamos una historia alrededor. La planta puede tener diferentes roles, el cine puede tener diferentes roles. Ahí encontramos un insight ahí que una de las dos cosas, entonces tiene un punto Exacto. común dentro de las dos. Exacto, entonces en este caso, que fue un caso que me contó una compañera, descubrieron que el cine, al final el cine dramático emite unas ondas y el cine más romántico emite otras y el cine de fantasía emite otras y que las plantas también crecen por ese tipo de ondas sonoras, ¿no? Y entonces pusieron como un experimento que eran como varias plantas que veían diferentes películas y veían como el crecimiento de una a otra y hicieron un caso en base a eso. Entonces, al final son dos elementos que a priori no tienen nada que ver, pero que los puedes utilizar para construir una idea. El juntar dos puntos, pues a lo mejor otros dos puntos más sencillos. Podemos tener unas gafas de sol y podemos tener, no sé, una chiringuito en una ciudad súper fría. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que unas gafas de sol y un chiringuito en una ciudad súper fría construyan una historia, en una ciudad donde nunca sale el sol? Es ir cogiendo elementos que no tengan nada que ver e irlos juntando para crear historias. Entonces hemos traído un ejemplo de eso que es un nuevo corte publicitario que precisamente es un ejemplo que tiene muchos años, pero que sigue siendo bueno. A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño que es millonario baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? Libero, la revista que a través del fútbol habla sobre cultura, estilo, nostalgia y muchos temas más. Hemos traído otro ejemplo de eso también cortito, pero bueno, al final la idea se entiende, ¿no? O sea, dos mundos que a priori no tienen nada que ver. A ver. La posesión del balón tiene que ser tuya. Toca, 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 habla, habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival no crea peligro. Así que toca, 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 habla, habla, de lo que quieras, cualquier cosa. Cine, teatro, amigos, programas de televisión, focas, lo que sea. Pero toca, 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 habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival se cansa. Y si se cansa, no te pregunta por la boda.
Libero, la revista que a través del fútbol habla sobre cultura, estilo, nostalgia y muchos temas más. Al final, Libero es una revista de La posesión del balón tiene que ser... pero que lo que quiere transmitir es que habla de mucho más que de fútbol, o sea, que no es el fútbol básico, sino que es el fútbol llevado a la cultura, llevado a la música, llevado a muchos puntos. Entonces al final cogieron y dijeron, vale, ¿cómo podemos hacer que para que se entienda que el Libero es mucho más que fútbol? Pues cogemos y hacemos la técnica de unir dos puntos que no tengan absolutamente nada que ver para llegar a un punto común. O sea, una cena de cómo atacar una cena de tu suegro o cómo afrontar un problema de que le quiero decir a mi pareja que baje la basura, si se lo digo con fútbol lo va a entender, pues es un mundo totalmente distinto, pero que al final converge muy bien y da muy bien el mensaje que es Libero es mucho más que fútbol, ¿no? Luego, tenemos otro ejercicio que es verdad. Este ejercicio, más que para hacer ideas, es un ejercicio para encontrar insight. Esos insights de comportamiento que hablábamos al principio que nos ayudan a llegar a ideas mucho más robustas, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy sencillo, es al final preguntarnos todo el rato por qué. O sea, tenemos tenemos que resolver el hacer una idea para Navidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para Navidad, pues, ¿qué es lo que para Navidad si tenemos un jamón ibérico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? Bueno, pues el jamón ibérico es el que está en el centro de la mesa. Vamos a poner a toda una mesa cenando. Vale, ¿pero por qué? Bueno, pues porque en Navidad surgen conversaciones alrededor de la mesa, ¿vale? ¿Pero por qué? Bueno, pues porque me siento con el de al lado y estoy intimando una conversación. Vale, ¿pero por qué? Bueno, pues porque a lo mejor es el momento de hablar de cosas que no se hablan a lo largo del año, tener por qué, y al final acabas llegando a lugares que en una primera idea no estabas explorando porque no te estabas haciendo preguntas, pero que a través de hacerte preguntas puedes llegar a sitios más concretos, a sitios más emocionales, a sitios más íntimos, y al final lo que estamos buscando con el insight es conectar con las emociones, ¿no? Este ejercicio lo hicimos nosotras no hace mucho tiempo. Os he traído el ejemplo de que, del tema del jamón porque lo vamos a resolver con un spot que hicimos, pero que al final nos llevan a emociones y a recuerdos más íntimos que van a ser imborrables, que al final es lo que pretendemos, ¿no? Entonces vamos a ver el spot y ahora lo comentamos. ¿Para quién es esa galleta? Para Papá Noel. ¿Y no crees que es mejor un platito de jamón? No. Bueno, un platito de jamón ibérico, así sabrosito, se lo cortamos finito. A lo mejor le puede gustar. Y también le gustan mucho las galletas. Ya lo sé que le gustan también las galletas, pero lo digo por cambiar. Pero mira, si no es igual. Este año es de colores. Te ha quedado guay. Bueno, pues aquí hay un insight claro, que no lo voy a decir en voz alta por si acaso alguien está en su casa con el micrófono abierto, pero al final, bueno, a través de hacernos preguntas de por qué, pero qué pasa si, pero y tal, llegamos a un spot que al final el centro del spot es una conversación padre e hijo, que casi que el niño se convierte en un protagonista porque es el que guía la conversación. Y en una primera instancia, cuando nos planteamos hacer algo de Navidad, pues no te planteas que para un jamón, que al final el niño no es el que toma esa decisión de compra, se pueda convertir en el casi protagonista del spot, ¿no? Y a través de hacernos preguntas, pues llegamos a este gran insight de bueno, poder cambiar la comida de... Exactamente, y aquí al final, pues no solamente eso, sino que tocamos también, creamos el ICE entendiendo que partimos también de valores de la marca, que es de la tradición. Para la marca es súper importante la tradición y la tradición del jamón en la Navidad. ¿Cómo podemos hablar de eso sin quedarnos en lo típico, en lo inmediato que pensamos que fue lo que decía María, de bueno, en la mesa comiendo jamón, es Navidad, feliz Navidad. Vale, sí, todo el mundo puede llegar a eso, pero ¿cómo podemos transmitir la tradición? Y hay cosas que no podemos cambiar de una manera un poquito distinta. Y ese es como el centro de esta historia, que justamente hay tradiciones y legados que no se pueden cambiar, pero que, bueno, igual lo intentamos. Sí, además a mí este proceso creativo me gustó mucho por eso que dices, porque nos planteábamos mucho de, vale, tenemos que mostrar
algo súper tradicional en las familias españolas, que es que el jamón es 80% de la Navidad, todo el mundo está con jamón en casa, todo el mundo tiene la pata y tal. Y era como, vale, pero ¿por qué es una tradición? Bueno, pues porque al final hace que compartas con otra gente, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿No? Y en esa búsqueda pues llegamos a esto y la verdad que fue un proceso muy largo, o sea, esto no lo hemos puesto, pero los procesos creativos son largos y hay que tener paciencia y hay que confiar, sobre todo. Y hay que darles espacio para que surjan las ideas, porque si vamos muy corriendo y no le damos espacio para que las ideas cojan forma, pues bueno, es difícil también llegar a pensamientos muy creativos si no le damos la oportunidad. Y por aquí tengo algo haciendo aquí que no siempre es posible, no siempre es fácil lograr eso cuando estamos trabajando ya con marcas y con clientes. Eso puede ser un reto, pero sí es importante buscar la forma de dar un poquito de aire y tiempo para que la idea como que madure y nos dé chance de llegar a estas cosas que son más interesantes. Y ahora por encima, bueno, aquí hay otro ejemplo de Insight. Son varios ejemplos del estilo, de esto mismo contado en diferentes situaciones, pero bien interesante también que es muy sencillo. Fíjense que aquí la idea es súper sencilla y básicamente, misma que del producto, saca este insight de si mi producto es una necesidad que los padres van a tener, pero independientemente que tengan el producto, van a dormir con el niño en brazos, o van a comer con el niño sentado en piernas, o todas estas cosas. Entonces, yo sé que me vas a necesitar, pero reconozco como lo que es verdad en tu día a día, y porque yo soy parte y soy tu aliado en eso, y no te voy a decir que no cargas al niño porque tiene que estar en la cuna, sino que reconozco y te dejo saber que estoy aquí para apoyarte en cualquier momento con mi producto de alguna manera en la historia de tu vida. Entonces es muy interesante porque pone en el centro el 100% al consumidor y no, que es lo que debemos hacer, entender que el consumidor es el centro de la historia y nosotros los estamos acompañando justamente a ellos dentro de lo que es la historia de su vida. Y como último ejercicio, tenemos un ejercicio que llamamos Mira fuera de ti. Con lo que queremos traer a la mesa también es un reto un poco bastante parecido al cambio de perspectiva, pero va mucho más pensado desde el punto de que la mayoría de las veces estamos trabajando en nuestras marcas y estamos metidos, pero hasta acá de nuestra marca. Si volvemos al ejemplo de si es una marca de pizza, pues bueno, todo lo que conocemos es pizza y todo lo que hablamos es pizza y todo lo que respiramos es pizza. Y nadie más que nosotros conoce más de nuestra marca porque la estamos viviendo y respirando constantemente. Al final te bloqueas porque estás todo el rato pensando en, pero esto ya lo he dicho, pero esto ya lo he contado, pero ¿qué más puede decir? Exactamente, y pensamos que básicamente el mundo es simplemente, perdón, me salió en la mitad. El mundo es simplemente nosotros, y que todo el mundo sabe todo sobre nosotros y que todo el mundo entiende todo sobre nosotros, pero si le damos un poquito de perspectiva y miramos fuera de nosotros, nos vamos a dar cuenta que realmente somos un puntito dentro de un mar de cosas distintas. Entonces, es permitirnos dejar entrar esas visiones distintas y ver el problema desde otro punto o desde esos ojos que quizás pueden ser un poco más ingenuos, que no están cargados de las barreras que nosotros somos conscientes que tenemos, de los problemas que somos conscientes que tenemos, de las limitantes que sabemos que existen dentro de nuestro negocio. Entonces, por eso funciona muchísimo también a trabajar con externos, trabajar con agencias, con creativos externos, por lo menos para nosotros. Nosotros somos una herramienta fundamental para nuestros clientes porque muchas veces ellos no mismos no son capaces de ver el problema que tienen porque están metidos dentro del problema, y al llegar un externo y verlo desde afuera, pues lo ves desde otro ojo, lo ves desde otra expertise, desde otro punto que te ayuda a reformular un poco lo que estamos haciendo y verlo de un punto de vista distinto. Aquí un ejemplo también que podemos ver es cómo podemos crear equipos multidisciplinarios, equipos que realmente tengan expertise en diferentes cosas, porque cada quien le va a traer a la mesa un punto de vista distinto. Si yo estoy pensando en un problema, por ejemplo, en la campaña del legado ibérico, y no se me ocurre la idea, no se me ocurre la idea, no se me ocurre la idea,
pero de repente luego llego y me siento a hablar con mi madre, que no trabaja en publicidad y que no tiene ni idea de nada de esto y que de repente a tener un punto de vista completamente distinto, le puedo contar un poco lo que estoy pensando y de ahí voy a poder encontrar algo. Me va a ayudar a verlo desde otro punto de vista distinto, me va a dar información de otro punto de vista que no es el mío, desde otra experiencia de vida que no es la mía, y aquí lo voy a poder entender un poquito mejor cómo cambiar, cómo mirar fuera de Sí, mí. y también preguntarnos con quién hablamos con la marca, es decir, imagínate, pues somos igual Legado Ibérico, el jamón, ¿quién comparte vida en Navidad? Pues un vino, un champán, las mismas galletas, gente que venda papel para envolver regalos, o sea, ¿con quién conversamos nosotros en Navidad? Y Exactamente. ahí poder encontrar también partners, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esa gente que convive en el mismo espacio en el que está mi comunidad. Exactamente. Imagínense que si este es el universo en donde tú es tu marca, ay, es tu marca, piensa que cada uno de estos no solamente son personas, sino son otras ideas, otras marcas, otras cosas. Piensa que a la persona que tú le estás tratando de llegar, no solamente está consumiendo tus marcas, sino que también está consumiendo otra que no tiene nada que ver, o está consumiendo otro medio que no te estás planteando. Entonces, entender mucho, como que de mirar para nosotros que en el mundo hay tantas cosas que nos pueden ayudar a impulsar innovaciones, ideas nuevas, colaboraciones, nuevos pensamientos y un montón de cosas. Entonces, Y hasta productos, ¿no? exacto, productos. Entonces, pensar incluso fuera de nosotros nos va a ayudar a entendernos más como parte de un ecosistema del cual nos podemos apoyar para poder innovar y tener creaciones más interesantes. Hay un agotamiento general. El síndrome de burnout es el síndrome del quemado, de estar quemado y agotado laboralmente. Porque el burnout le genera un agotamiento que los aleja de las personas. Decidimos colaborar con Heineken para poner a disposición nuestros recursos y poder ayudar con la campaña. Me pareció una muy linda propuesta y que ayuda a esto de que la gente entienda de que es tan importante poder tener ese tiempo de recreación como el tiempo del trabajo. Y hay una iniciativa de Heineken que es espectacular. Heineken lanzó Office Cleaners. Mucha gente que cree que tiene que trabajar a este ritmo y la verdad es que no hace falta. Profesionales de limpieza incentivaron a que los empleados no se queden después de hora en la oficina. Y cuando nos quedamos trabajando hasta tarde, aparecen ellos. Nunca pensamos que el personal de limpieza iba a ser la mejor promoción para este barrio. Te doy una cervecita, vos te vas y yo me quedo y termino mi trabajo. Vale, quería mostrar este justamente porque fíjense que si estamos como que muy metidos desde la marca, pensando en vender cerveza, va a ser muy difícil que se nos ocurra hacer una alianza con empresas de limpieza. Entonces es mucho el entender, vale, cómo es la vida de la persona a quien le quiero vender mi producto, qué está pasando, qué es importante para ellos, qué problemas está teniendo, bueno, a qué lugares está yendo, o a qué lugares está yendo, o qué le está pasando en el trabajo. Fíjense toda la serie de preguntas que suceden, que todas resumen bastante todo lo que hemos venido diciendo anteriormente, para entender cuál es la verdad, qué es el problema que está sucediendo dentro de esa persona, cómo puedo ser su aliado, cómo puedo crear algo que ayude a que su vida sea mejor de alguna manera, cómo parto de una verdad que sea
que no necesariamente está atada con el producto. La verdad aquí no tiene nada que ver con el producto, si se fijan. La verdad aquí es básicamente, sí, las personas están trabajando demasiado y están saliendo muy tarde del trabajo. Ya luego entonces, ¿cómo lo combinamos con otra cosa? ¿Cómo agarramos nuestro producto y lo combinamos con algo que no tiene nada que ver para hacer algo nuevo? Fíjense que este resume bastante de las cosas, o toca muchas de las cosas que hemos venido conversando de una manera bastante interesante y divertida, pues para llegar con un resultado que bueno, llama la atención al final del día cuando lo ves. Sí, y nada, bueno, ya no tenemos más técnicas, hay un montón más que nos encantará. Pero estas son las 5 que le queríamos Sí. traer hoy, que nos parece que puede ser un buen punto de partida para comenzar a pensar un poco más estructuradamente. Creo que es importante ver la creatividad como lo que es justamente tener la capacidad de unir puntos y conectar cosas que no necesariamente están conectadas entre sí para poder construir historias. Y para poder hacerlo es importante tener una estructura, una forma de pensar que nos ayude a facilitarnos la vida y llegar a lugares que sean bien interesantes. Y no solamente eso, sino también de que entender que las ideas no nacen solas, sino que nacen con un equipo y apoyar con personas que puedan pensar diferente a nosotros, que tengan otros puntos de vista, que tengan otro expertise, porque va a ayudar a que esas ideas sean muy fuertes. Por lo menos nosotros en Brand Crops, lo que nos hace que nuestras ideas sean muy fuertes y potentes es porque mezclamos justamente la expertise de, ok, tenemos a Mariate, que es experta creativa, que piensa de una manera, pero por otro lado tenemos a Aroa, que está aquí al otro lado de la pantalla, que es súper estratega. Y por otro lado tenemos el equipo de redes sociales que también tienen esas expertise, la forma de entender las plataformas y la manera de comunicar en las plataformas que lo hace único. Cuando unimos todo eso dentro de pues, no voy a decir una licuadora, pero dentro de como dentro de una oficina. Dentro de una oficina, dentro del mismo, en brainstorm, una manera de pensar, pues cada quien va a traer un pensamiento distinto que va a fortalecer muchísimo la idea, porque la idea no están haciendo solamente la creatividad por la creatividad, sino que están haciendo con una estrategia, están haciendo entendiendo el medio en el que va a estar, está construyéndose desde sus inicios de todos los puntos distintos que son importantes para que la idea sea fuerte. Además, bueno, esto ya por también cerrar y un poco lo que hablabas antes, o sea, que el equipo tampoco hace falta que tengas un super equipo, es que el equipo puede ser tu grupo de amigos porque necesitas contar una idea, tu equipo puede ser tu familia, tu equipo puede, o sea, al final lo que es importante es que aceptemos todas las opiniones, todos los puntos de vista, porque puedan funcionar mejor o peor a nuestra idea, siempre la van a complementar y la van a hacer más fuerte. Exactamente. Y por último, también recalcar que sí, la creatividad es un músculo, sí, la creatividad es un músculo, necesita práctica, necesita estructura para poder fortalecerlo. Piensa que cuando vas al gimnasio, la mayoría de las veces puedes ir a inventarte algo, pero la mayoría de las veces, pues vas con una idea en concreto de lo que quieras hacer, lo que quieres trabajar, quiero fortalecer los brazos, quiero fortalecer las piernas, quiero fortalecer el abdomen, lo que sea, y vas con una especie como más de idea de qué es lo que tienes que hacer, porque tienes una idea a dónde quieres llegar, y te planteas un poco esa estructura para lograrlo. Lo mismo pasa un poco con la creatividad, sí, hay que trabajarlo, pero podemos ayudarnos de herramientas para poder pensar mejor y llegar a ideas súper fuertes. Y no solamente eso, sino que tomen en cuenta, y va mucho la parte del equipo, no solamente ser consciente de un equipo, sino también de el ecosistema en el que estamos. Si la creatividad se trata de conectar puntos, tienen que haber puntos que conectar, es decir, tenemos que estar absorbiendo constantemente todo, y eso no significa necesariamente de estar leyendo todo el día de marketing, no, se trata de leerte un libro de algo que te pareció curioso, de un tema random que te dio curiosidad, de ser curioso por la vida, ir absorbiendo todo lo que queramos y todo lo que nos llame la atención, porque todo esto va a estar guardado en ese 80% emocional de nuestro cerebro, que cuando logramos la puertica, pues justamente podemos crear todas esas conexiones y sacar ideas muy, muy cool. Bueno, vamos a pasar, si queréis, voy a elegir un par de preguntas porque hay por aquí unas cuantas para 2 minuticos. Creo que ligándolo un poco a el No sé si equipo. ¿Te escuchas? Sí, bueno, al tema equipo, al tema recursos. Hay una pregunta aquí de Carmen. ¿Qué me recomendáis si mi presupuesto es más ajustado de cara a trabajar creativamente? La creatividad no significa que tenga que ser caro. No. Para nada. Eso no es algo que está asociado. Es decir, no está ni siquiera en el mismo libro. Hay cosas que la creatividad resuelve. O sea, yo he visto ideas muchísimo más potentes con menos presupuesto porque precisamente la idea
resuelve la falta de presupuesto que al final ideas con un presupuesto enorme, que bueno, que sí que brillan, porque cuando hay recursos brillan, pero que luego la idea se diluye mucho en muchos fuegos artificiales. Sí, yo creo que lo importante aquí es tener claro de eso como una de las barreras que tenemos. Es decir, al momento de comenzar tu brief, entender esa barrera económica que puedas tener para pensar ya directamente dentro de lo que están las posibilidades, porque no sirve de nada que te pongas a pensar en una idea de que me va a traer un Santa Claus en un helicóptero cuando no existe ni remotamente la posibilidad de que eso suceda. Entonces vamos a pensar en un campo en donde sí puedo lograrlo y tengo las herramientas para hacerlo. Nosotros muchas veces con clientes comenzamos siempre de cara a hablar con campañas, de hablar de campañas y de pensar líneas de campañas, vale, un poco cuál es el presupuesto que hay para poder pensar en eso, porque si no voy a pasar días pensando en un montón de ideas y de esas el 80% no lo vas a poder hacer porque no está en el presupuesto que tienes, porque o tienes menos o tienes más. De la misma manera, aprovecho también igual cuando yo estuve con Dani en Goico teníamos presupuesto cerca de cero. No voy a decir cero porque no era cero puro, pero era muy poquito el presupuesto y todo lo hacíamos con ideas, cosas creativas y como pudiésemos. Nos buscábamos la manera de hacer cosas que fuesen chulas, que llamasen la atención, que no necesitaran de presupuesto, porque al final una buena idea no tiene que tener un presupuesto un presupuesto potente, mucha plata por detrás, si la idea es buena. Una buena idea se puede hacer con muy poco. Y por aquí selecciono otra que habla dice, ¿cómo pueden las empresas incorporar la retroalimentación del público en su proceso creativo para una campaña de marketing? A mí me parece fundamental como empresas y como marcas tener feedback de nuestro cliente, no solamente porque nos va a ayudar a tener ideas más potentes, sino porque nos va a ayudar a mejorar nuestro producto y nuestra experiencia. Yo creo que para las marcas es fundamental estar en constante conversación con su cliente y constante feedback para entender qué puede mejorar y cómo mejorarlo, porque si no, nos estamos hablando nosotros mismos, estamos ignorando a la persona a la que le estamos hablando. Entonces, eso por un lado es importantísimo. Entonces, si partimos de que tenemos un canal abierto con nuestra audiencia, vamos a tener relaciones mucho más fuertes con ellos y ellos se van a sentir muchísimo más involucrados en cualquier cosa que hagamos porque se van a sentir que son parte de ello. Entonces, sí, de hecho, el social listening aquí lo hacemos un montón, porque a lo mejor queremos empezar a pensar por un lado y nos ponemos a buscar un montón de comentarios, ya sean en redes, en Google, en hilos de X, en tal, y de repente descubrimos insights, descubrimos cosas que a priori no las sabemos porque ni la propia marca las ha leído, ni la propia marca las ha visto. Sí. Entonces... Y no solamente eso, yo creo que también de cara a ya crear las ideas, creo que es importante entender el rol de la marca dentro de su público. Es decir, si bien yo comenté antes que las marcas tenemos que entender que existimos para ayudar y apoyar al consumidor, a quien es nuestro protagonista, la persona que nos va a comprar, que es quien tiene el poder de compra, y los vamos a ayudar en su vida, pues entenderlo desde ese punto de vista y que entendamos la importancia de construir comunidad para poder construir marca. Si eso lo tenemos como un valor fundamental dentro de nuestra marca y todo lo que pensamos lo pensamos con eso en mente, cada idea que salga va a tener un factor de comunidad. Es decir, si tenemos una idea, por ejemplo, la de IKEA, de que eso es la idea, ya la vieron, no lo voy a explicar. Y esa es la idea, vale, ¿cómo podemos incluir acá algo, una pata dentro de esta idea 360 que conecte con mi comunidad, que yo les pueda abrir la puerta para que me comenten, me digan, me posteen, sean parte de la conversación? Pensar que siempre todo lo que creamos no lo hagamos pensando que lo estamos lanzando al vacío, o sea, creamos cosas y lanzarlas al vacío, sino cómo lo convertimos en una conversación. De hecho, aquí la demostración del éxito de esto son los influencers, que son los reyes de la comunidad. Entonces, ¿qué hacen los influencers para hacer crecer su comunidad, para ser cada vez más verídicos, para que la gente no se aburra de ellos? Pues habla con ellos y les pregunta. Exactamente. Me voy de vacaciones, ¿quieres ver un house tour por mi cabaña de vacaciones? Sí, no. Ah, pues te lo enseño o no te lo enseño. Si esa persona no pregunta, a lo mejor lo enseña y no lo ve nadie y pierde comunidad. Entonces, ellos es un buen ejemplo de ver las técnicas de los influencers para escuchar al público. Sí. Vale, perfecto. Bueno, yo quería acabar el webinar compartiendo un poco ¿cómo definirían, después de lo que habéis compartido con ellos, es un poco regalo para vosotras, la creatividad, ¿no? Después de escucharos. Pues hablan de ese músculo, de esa integración, de esa libertad de ideas que también escuchar a los creativos da y hace
que creamos en la libertad de las ideas, la innovación, la solución, el abrir mentes y poder crear la mejor idea con recursos y tratando de buscar fuera de la caja. O sea que gracias por sacarles por un ratito fuera de la caja y su día a día. Y con eso ya cerramos. Qué bien. Claro que sí, para nosotros es un súper placer poder tomarnos el tiempo de hablar de esto. Es un tema que evidentemente nos apasiona muchísimo a las dos. Nos quedaríamos toda la mañana aquí en Nos plan, quedaríamos no, porque aquí toda la Liz se mañana. mata. Ya dijimos que este era nuestro primer podcast, así que ya tendremos futuros Sí. podcasts conversando sobre temas de la creatividad. Pero muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, de tratar de tener una mañana un poquito diferente, de inspirarse y de escuchar cositas diferentes para poder mejorar lo que están haciendo. Y que sepan que aquí estamos a total disposición. Saben por dónde encontrarnos por el Instagram de Blackrock, por el mío y por el de Mariante, que luego se los dejamos por ahí. Pero a total disposición para ayudarnos en cualquier cosa que necesiten. Si les interesa en algún momento que para sus marcas contar con Blackrock como algún apoyo para poder entender cómo mejorar esa parte creativa de la marca, tener alguna asesoría, pues déjenos saber. Igual después de esto le vamos a compartir por correo a todos los participantes un poco todos los ejemplos que hemos visto hoy para que los puedan tener igual como referencia. Quizás algunos lo quieren compartir con sus equipos y que bueno, que así sea, porque al final del día esto que lo hacemos un poco por compartir. Pam, 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 pam. Un segundo después, Aroa, y Caladri, que claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariate, por compartir esta mañana conmigo. Gracias, Aroa. No, y gracias por ponernos esto, porque al final a nosotras nos ha servido mucho ¿Estamos para libres? hablar. Sí, sí, sí. Seguimos. Se os escucha, parece ¿Sí? que se ve blanco, sí. Es que dice que estoy on mute. Ahora sí. ¿Ves? No sé si nos escucharon. Bueno. En fin. Muchísimas gracias. Gracias, Mariate, gracias, Aroa, gracias a todo el equipo de Blackrock. Si están por ahí escuchando también por ayudarnos a comunicar todo esto y por hacer este set súper chévere para poder hablar de creatividad hoy. Que tengan una feliz mañana. Perdón por los 10 minutos.